Dios les bendiga, bendiciones para todos. Bienvenidos nuevamente aquí a un martes más de estudio bíblico. Y bueno, para los que nos están viendo por primera vez, este es un estudio bíblico que hacemos todos los martes a las 7 de la noche. Lo estamos grabando a través de todas las redes sociales para que si usted tal vez no puede conectarse, lo pueda ver en diferido, con calma, allá en su casa, en donde usted se encuentre. Y hace 8 días precisamente terminamos de hacer un panorama de todo el Evangelio de Marcos. Y realmente fue maravilloso poder compartir todas las enseñanzas que este Evangelio nos trajo. A pesar de ser uno de los evangelios más cortos, de verdad que trajo bastante enseñanza. Y antes de Marcos estuvimos viendo el Evangelio de Mateo. La idea es que en esta noche, a partir de hoy, empecemos a trabajar en el Evangelio de Lucas. Y para eso, pues vamos a entrar aquí en materia, contarles un poquito las características que tiene este Evangelio, invitarlo precisamente a que usted tome su Biblia y empiece a leer el Evangelio de Lucas. Usted tal vez se pregunta, ¿y por dónde empiezo a leer la Biblia? ¿Qué hago? Si tal vez la primera vez que usted quiere tomar una Biblia, bueno, yo lo invito a que empiece por los Evangelios. Y si se quiere unir a este estudio bíblico, pues qué bueno sería que empezara por el Evangelio de Lucas. La Biblia no es un libro que usted necesariamente empiece a leer desde el principio, háblese desde el Génesis, o que usted lo lea en la mitad, ¿no? Digamos que usted lo puede leer desde cualquier punto, pero yo lo invito para que empiece por los Evangelios. De hecho, este estudio bíblico se concentró y está dando inicio a partir de los Evangelios porque vamos a traer un mensaje, Dios nos va a dar un mensaje muy importante a través de ellos y bueno, hasta que Dios nos permita hacer todo el recorrido por los 66 libros de la Biblia, ¿sí? Si se ha perdido algún capítulo, bueno, chévere, usted puede ir allá a YouTube y pueda encontrar todas las clases desde el primer día 1 que empezamos iniciando este año. Realmente ya llevamos 8 meses estudiando, muy juiciosos, y realmente ha sido de gran bendición. Entonces yo lo invito, tome su Biblia y empiece en el Evangelio de Lucas a leer, y ahí si usted tiene dudas pues se puede conectar acá, puede pedir su link y puede hacer las preguntas acá a través del chat para que pueda compartirnos cualquier inquietud que usted tenga. Bien. Bueno, entonces acá vamos a entrar de una vez en materia sobre este maravilloso evangelio que es de Lucas. Principalmente vamos a encontrar, bueno, cuál es el propósito que tiene este evangelio. Entonces, el primer propósito que tiene el evangelio es dar un informe, porque sabemos que cada evangelio trae un propósito, trae un destinatario específico, ahí trae un autor específico, unos lugares, trae un versículo clave, trae unas personas claves, y también podemos ver un tiempo en que fue escrito aproximadamente, y también podemos ver cuál es el porcentaje profético que tiene cada uno de estos libros. Pero el propósito que nos da Lucas es dar un informe detallado de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y Él como hombre perfecto y salvador. Ese es el mensaje principal, el propósito que tiene este evangelio. Ya ahora vamos a hacer un zoom, vamos a entrar más en detalle sobre todas las características que trae este propósito. Lo segundo, vamos a ver todo lo que tiene que ver con el autor. El autor es Lucas, como es el título de este evangelio, que él es médico, fue médico, ¿sí? Y lo vamos a poder ver esto en Colosenses capítulo 4:10. Ojalá si alguien puede ir buscándolo ahí a la mano y ahorita nos ayuda a leerlo, sería maravilloso. Sabemos de él que era griego. Hay varios versículos que nos dan a llevar a ese análisis y entendimiento que él era griego. Claramente era cristiano gentil, ¿sí? Y dentro de lo que vemos es que es el único autor gentil pues conocido en el Nuevo Testamento como tal, que trae esto es un privilegio y es algo maravilloso que nos muestra la Biblia, que efectivamente podemos encontrar un gentil cristiano escribiendo una carta tan tremenda como esta. También fue un amigo personal y compañero de Pablo. Eso lo vamos a ver ya a continuación, bastantes evidencias internas y externas que trae el evangelio, que nos permite saber esa cercanía con Pablo. Y también sabemos de Lucas que él escribió también el libro de los Hechos, ¿sí? Que son dos libros que se complementan de una manera maravillosa. Bien,
¿Alguno de pronto tiene Colosenses 4:10 que nos lo pueda compartir acá a todos? Bueno. Zaira, bendiciones, bienvenida, por favor, adelante. Gracias, buenas noches. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. ¿Hasta ahí? ¿4:10? Sí, Colosenses 4:10. está perfecto, sí está perfecto. Ok. Fíjate que nos dice Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda Marcos, el sobrino de Bernabé, que también lo veíamos en el Evangelio de Marcos, al cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros recibirle. ¿Qué nos menciona acá esta parte? Es que efectivamente hay un relacionamiento, hay un conocimiento, hay una amistad, hay una relación con estos apóstoles, hombres de Dios que están acá. Bien, ya vamos a dar más evidencias de su relación, de su profesión, de sus estudios como médico de Lucas. Bien, ahora vamos a ver efectivamente a quién va dirigido, o sea, inicialmente a quién fue dirigida este evangelio. Este evangelio fue dirigido a Teófilo. Teófilo, la traducción de Teófilo es ama a Dios, eso es lo que significa Teófilo. Entonces, si usted quiere ponerle un nombre a uno de sus hijos, puede ser Teófilo, ¿sí? Que ama a Dios. Y claramente es una persona a la cual él le quiere mostrar presentarle todas las evidencias detalladas de la vida de Jesucristo y mostrarle a Jesús como su perfecto Señor y Salvador. Ya ahorita vamos a ver, si el tiempo nos permite en este capítulo, poder ver esa relación con Teófilo. Y pues claramente esta carta, este evangelio también va dirigido a todos los gentiles, ¿sí? Y el pueblo en general. Ese es el destinatario del evangelio de Lucas. También tenemos pues la fecha, según varios libros, estudios, evidencias de los manuscritos antiguos. Dice que esto está cerca del año 60 después de Cristo, que fue escrito este evangelio. Bien, ya vamos a darles algunas evidencias por qué razón se estima que fue en ese año 60 después de Cristo. También vemos algunos lugares claves, como Belén, como Galilea, como Judea, como Jerusalén. Son lugares importantes que tengamos en cuenta. Ya ahora vamos a ver un mapa para que nos ubiquemos dónde queda cada una de estas regiones. Y también tenemos un versículo clave. Todo libro, toda carta, toda epístola nos da un versículo en el cual de alguna manera tratamos de resumir el contenido o el mensaje principal del evangelio. En este caso tenemos este que es Lucas 19, versículos 9 y 10, que dice así: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Este versículo nos puede ayudar a tener un contexto de todo lo que trata este evangelio. Ahora, yo les había comentado en una clase anterior que ojalá usted pudiera estudiar sobre el método inductivo. El método inductivo es algo que nos va a ayudar a leer cualquier libro, no solo la Biblia, sino cualquier libro, para poder entender la interpretación, el contexto y las evidencias del verdadero mensaje que quiere dar ese libro. Es algo que usted puede encontrar en internet, hay libros sobre el asunto, porque a veces un versículo sacado de contexto puede generar un pretexto, y desde ahí se pueden crear sectas, desde ahí se pueden crear muchas cosas. Entonces es importante siempre que sepamos y nos ubiquemos cuando leamos un versículo, cuál es el contexto en que se da esa situación, qué lugar, qué estaba sucediendo, y eso se puede hacer con la sola Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces usted aplica el método inductivo, que básicamente le voy a dar algunos tips de este método inductivo. Y es que usted tome un versículo y subraye las palabras que más se repitan. O tome un parágrafo. En este caso puede tomar varios versículos, subraye las palabras que más se repitan. Señale a quién va dirigido ese texto, cuál es el destinatario. Marque si hay referencias, fechas, ubicaciones, ¿sí? Eso le va a ayudar a usted a empezar a tener un contexto. Y así mismo como lo hace con un versículo, lo puede hacer con un capítulo y lo puede hacer con un libro, ¿sí?
Entonces la forma más fácil de empezar a implementar el método inductivo es con una carta pequeña, por ejemplo la de Judas o la de Filemón. Cartas pequeñas que pues al principio, para que usted le vaya tomando un poquito el ritmo, usted puede ir señalando, subrayando las palabras. Por eso al principio, cuando estudiábamos sobre la Biblia, veíamos que podíamos usar colores, podíamos usar dibujitos para que usted se pueda ubicar y a la hora usted pudiera tener un resumen. Entonces, una vez usted subraya esto, va a ver cuál es el énfasis que tiene el autor, cuál es el propósito, cómo va dirigido y va a estructurar muy bien la palabra. Entonces usted no va a cometer el error de asumir o pensar cosas o de decir cosas que no están escritas, como pasa. ¿Sí? También en nuestras primeras clases de la Biblia veíamos que habían muchas cosas que hoy los cristianos y los no cristianos dicen que no, ni siquiera están escritos en la Biblia. Veíamos casos como el que madruga Dios le ayuda, por ejemplo. Ese era uno de los... ¿Y eso dónde está escrito? ¿Sí? Y uno va a mirar, no, eso no está escrito en la Biblia. Hay algunos versículos, veíamos, que hacen referencia efectivamente, pero no estaba escrito tal cual. O no se mueve una hoja de un árbol sin que Dios lo permita, por ejemplo. Eso no está escrito en la Biblia. Claramente muestra la soberanía, el gobierno, el poder y lo sobrenatural de Dios, sí, es cierto, es verdad, pero que si usted lo busca en los 66 libros de la Biblia no lo va a encontrar, ¿sí? Eso lo va a encontrar en el libro de El Quijote de la Mancha. En El Quijote de la Mancha sí está efectivamente ese texto que dice que ninguna hoja de un árbol se mueve sin la voluntad de Dios. Entonces es importante, como para que todos estemos sincronizados, ver cómo este método inductivo nos va a ayudar muchísimo. Entonces se puede investigar porque no es alcance de lo que estamos viendo, pero a mí personalmente me ha ayudado a aprender mucho y no sacar los versículos de contexto y entender todo el panorama del libro. Bien. Bueno, entonces este es el versículo clave, que es Lucas 19, 9, 10. De cosas que nosotros podemos hacer, resaltar. Yo en algunos casos lo hago con un color de color verde. Resalto las personas que están en el texto. Entonces Jesús, Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, María, los 12 discípulos, Herodes el Grande, Pilato, María Magdalena. Usted lo va resaltando de tal manera que pueda saber esto a quién va y cómo interactúan con este texto tan maravilloso. Entonces ya vamos a ver un poquito sobre esto, ¿vale? Entonces, y también vamos a ver un poquito sobre la profecía que pues trae este libro, que efectivamente es un libro que tiene el 62% de profecía. Y como ustedes dirán, pero ¿cómo calcula usted el 22% de la profecía? ¿Cómo calcula usted esa profecía? Entonces, ya les voy a mostrar efectivamente cómo lo hacemos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos capítulos tiene Lucas? ¿Sí? Lucas tiene 24 capítulos. Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos versículos tiene Lucas? ¿Sí? ¿Cuántos versículos tiene Lucas? Tiene 1146 versículos. De esos 1146 versículos nos dice, cuando hacemos el estudio a profundidad, hay 75 profecías. Lucas trae 75 profecías que se cumplen en Jesucristo con claridad en 250 de estos versículos. Entonces, quiere decir que hay de 250 sobre 1146, quiere decir que tiene un porcentaje de 22% de contenido profético. Entonces, asimismo usted va a poder calcular y identificar la profecía en los demás libros. Así lo hemos venido hablando desde Mateo, Marcos. Cuando usted dice, ¿cómo calcula ese 22%? Pues según las referencias bíblicas que tengamos de esas profecías que se cumplen, ¿vale? Esperamos ya poder entrar a esas 75. Ya en clases pasadas vimos muchas profecías que se cumplieron en Jesús y están supremamente documentadas. Por ahí de hecho vi que está creciendo el número de visitas porque ha sido de bastante interés poder ver esas evidencias. Muchos lo sabemos, muchos lo creemos, pero todo lo que hablemos y todo lo que compartamos que sea sustentado bajo la
Biblia, sustentado bajo un versículo. Y eso pues nos da todo el respaldo para lo que estamos mencionando. Entonces, entrando ya aquí a ver un poco sobre los personajes, pues claramente el principal personaje de la Biblia es Jesucristo, nuestro Señor. Él es de quien hoy y vamos a estar hablando. Todos los libros de la Biblia hablan sobre Él, todos tienen un mensaje específico, y Él, como el Hijo del Hombre, que llevó una vida perfecta para reconciliarnos a nosotros, los hombres, los seres humanos, con Dios, ¿sí? Y ustedes van a empezar a ver esto ya de una vez en el capítulo 1. De hecho, si quieren, podemos ir al versículo 26. Dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Usted va a leer de ahí en adelante hasta el 53 y va a ver toda la narración de cómo fue esta concepción sobrenatural que Dios hace a través de su precioso Espíritu Santo. La invitación es para que usted lo lea a profundidad hoy. Tal vez hoy ni en las siguientes clases lo vamos a leer todo, pero les vamos a dar unas recomendaciones para que usted profundice. También pues vemos un personaje clave acá, es Elizabeth. Ella era una seguidora ferviente de Dios. Ella era la esposa de Zacarías, y Zacarías era el papá de Juan el Bautista. Y ustedes dirán, ¿y por qué Elizabeth? Pues porque Lucas nos cuenta, cuando empieza a narrar los primeros capítulos, que pues Zacarías tiene una experiencia con Dios al entrar como sacerdote. Elegían de entre toda esa cantidad de sacerdotes, elegían solo uno, para que una vez al año pudiera entrar al lugar santo y pudiera tener ese encuentro con Dios, pues, y pudiera darle un mensaje al pueblo. Pero en algunas de esas ocasiones el sacerdote entraba y no volvía a salir. De hecho, a muchos de ellos les ponían una campana en el pie para que sonara, ¿sí? Y si la campana dejaba de sonar, es porque el sacerdote tal vez ya no siguió viviendo, ¿sí? Y de hecho le amarraban una cuerda para saber, uy, ya aquí tocó jalarlo porque tocó sacarlo muerto. Entonces era tremendo. Entonces Zacarías allí, usted va a ver la historia, cómo pues él tiene un encuentro sobrenatural y pues literalmente queda sin palabras, queda mudo, ¿sí? Entonces, bueno, yo lo invito para que usted lo lea, pero Elizabeth es un personaje clave en este evangelio. También está Zacarías, obviamente, que es ese sacerdote judío, que es el padre de Juan el Bautista. Usted lo va a ver allá desde el capítulo 1, desde el versículo 4 hasta el 79, va a ver todo ese acontecimiento que le sucedió a él allá en el templo, en el tabernáculo, cuando él trata de entrar al monte santo, al lugar santo. También está Juan el Bautista, claramente, pues es un profeta, y claramente él fue el precursor que anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y también está pues María, que pues es la Virgen María, la Madre de Jesús, como un personaje supremamente relevante en este evangelio. También los 12 discípulos, como lo vimos en Marcos, que hicimos todo un especial sobre los 12 discípulos, cada uno de ellos, sobre Simón, Pedro, Andrés, Santiago, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago. Todos ellos, como hicimos una pequeña descripción de su carácter, de cómo era cada uno de ellos, pero que eran hombres comunes y corrientes, que al final el Señor Jesucristo los tomó y los escogió para que los ayudaran, para que Él ayudara a la creación de este ministerio, ¿sí? Pues un ministerio terrenal que básicamente nos puede usar a nosotros también, a cualquiera de los que estamos aquí dispuestos simplemente a seguirlo y para poder compartir las buenas nuevas. Entonces, aquí vamos a pasar muy de largo. Ya tuvimos un capítulo muy especial de esos 12 discípulos, pero también son personajes muy relevantes. Aquí en Lucas vemos un ejercicio, un realce en Herodes. Tal vez ni en Mateo ni en Marcos lo vimos tan resaltado. Acá en Lucas lo vamos a ver,
pues realmente él tiene una participación bien importante, sobre todo en las decisiones que él tomó, siendo pues el rey de esa época, que hizo ejecutar a Juan el Bautista, ¿sí? Y también él participó en el tribunal que juzgó a Jesús. Ahí eso lo podemos ver en el capítulo 3, del 1 al 20, en el capítulo 9, 7 al 9, y en el capítulo 6 al 16 vamos a ver varias de estas intervenciones de Herodes en este evangelio. También está Pilato, que pues como saben, y veíamos algunas evidencias físicas de todo lo que se encontró, de las piedras que mostraban que Pilato era el gobernador en esa época del tiempo de Jesucristo y que él mandó a crucificar a Jesucristo y que de hecho le dio libertad a Barrabás por encima de Jesús. Eso también lo vemos allá en el capítulo 3, versículo 1, en el capítulo 13, versículo 1 también lo vimos, y por allá en el capítulo 23. Y por último, pues María Magdalena, que realmente es una mujer devota, seguidora de Jesús, fue la primera persona en ver a Jesucristo después de su resurrección, y pues ir a compartirle las buenas nuevas a los demás hermanos, a los demás discípulos. Eso lo vemos allí en el capítulo 8, en el versículo 2, y en el capítulo 24, versículo 10. Y aquí vemos todo este entorno de los personajes principales, no quieren ser los únicos, pero los principales que tenemos dentro de este evangelio. Bien, entonces aquí les quiero compartir, para que nos vayamos ubicando un poquito, cuáles son estos lugares que son lugares, digamos, los que más se mencionan durante el evangelio de Lucas. Y bueno, vamos a empezar por la parte de arriba. Vamos a encontrar aquí todo lo que es Cesarea de Filipo, que está en la parte norte arriba. Eso es casi cerca allá al monte Sión. También tenemos a Galilea, Capernaum, el mar de Galilea, Nazaret, que es toda esta franja en amarillo. Tenemos por la parte izquierda a Samaria, su capital. Está Jerusalén, Belén, Judea, toda en la parte izquierda. Berseba, también hubiesen algunos milagros. En la parte central está Perea, y en la parte derecha todo lo que es Decápolis, ¿sí? Que es una zona bastante amplia. Y pues ya vemos el mar Mediterráneo allí, mar Muerto en la parte inferior. Estos son algunos de los lugares donde Lucas narra todos los eventos que Jesús fue haciendo, los milagros, los mensajes que iba dando, las situaciones. Y estas son esas provincias y ciudades relevantes para el libro de Lucas. Algunas Biblias en la parte final del lomo trae estos mapas. Qué chévere que nosotros podamos ver. Ahora, esto era en los tiempos de Jesús. Si usted hoy mira, seguramente hoy día, o si usted tiene la oportunidad de viajar o ver el mapa hoy, seguramente pues algunas cosas ya han cambiado, ¿sí? No se encuentran como esto es el mapa en tiempos de Jesús. Bien, y vamos aquí avanzando también para dar algunos datos importantes, y hoy nos vamos a centrar en el autor de este evangelio. Pues el autor como tal sabemos que es Lucas, pero ¿cómo sabemos que es Lucas? Porque en la carta o el evangelio no lo identifica explícitamente, ¿sí? No dice yo Lucas, ¿sí? Pero la evidencia histórica señala a Lucas como el escrito. ¿Por qué? Porque se han encontrado varios manuscritos, o sea, documentos que apoyan con el mismo evangelio, manuscritos muy antiguos, que tienen una certeza, una fidelidad altísima. Muchos, de hecho, algunos del siglo II después de Cristo, mencionan a Lucas como el autor. Trae su título, dice Evangelio de Lucas, escrito por Lucas, anexo. Y algunos de estos ejemplos lo podemos ver en el canon muratoriano. Entonces usted dirá, bueno, ¿y ese cuál es el canon muratoriano? Pues el canon muratoriano básicamente es uno de los cánones más antiguos, pues que llega hasta nuestros días, también llamado el canon muratorio o fragmento muratorio, ¿sí?
entre los distintos códigos que la iglesia ha emitido sobre estos escritos, este es uno de los considerados más auténticos que se tienen y uno de los más antiguos conocido hasta nuestras fechas, ¿sí? En la lista de estos cánones figuran los nombres de los libros que el autor, también la persona que lo encontró, que en este caso fue un italiano que se llamaba Lodovico Antonio Muratori, ¿sí? Entonces por eso tiene ese nombre de Muratorio, o fragmento Muratorio o canon Muratorio, porque él fue el que lo encontró. Hoy día este canon reposa en la biblioteca de Ambrosiana de Milán, en Italia, y eso fue publicado en el año de 1740. Entonces este tipo de manuscritos antiguos, fieles, muestran que efectivamente quien escribió este evangelio fue Lucas, ¿sí? Entonces, si se da una pasadita por allá, por la biblioteca de Milán, allá de Ambrosiana, pues ahí va a poder ver la evidencia de que este evangelio lo escribió Lucas. Bien, también vemos dentro de todo este aspecto del autor, es que aproximadamente los principios de las evidencias de estos manuscritos, no solo este Muratorio, sino otros más, muestran que efectivamente Lucas fue quien lo escribió. Y también vemos algunas otras evidencias internas, como el caso del libro de los Hechos, que nos brinda información adicional de esta identificación. Voy a compartirle algunos versículos que nos muestran algunos pasajes que nos hablan de esa relación que tiene Lucas con estos dos, tanto el libro de Hechos como el Evangelio de Lucas, que son de su autoría. Por acá hay una manita arriba, señora Julia, adelante. Que yo encontré algo que decía que aunque él nunca se identificó a sí mismo por nombre, es claro a partir de su uso de los verbos en primera persona plural, nosotros. Y vienen varios versículos, por ejemplo, Hechos 16, 10, dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Y mire, hay varios relatos, está implícito él, ¿no? Él no se nombra como yo estuve, no, pero en los verbos sí deja ver que él estuvo ahí. Así Era es. gracias. No, buenísimo y totalmente alineados con lo que estamos hablando, y es efectivamente esas citas. Aquí les voy a dar varias si quieren anotarlas. La primera es precisamente esa, Hechos 16:10 al 17. Vamos a leerlo, porque qué bonito. Cuando yo lo estaba leyendo decía, oiga, qué chévere. Tal vez uno muchas veces lo lee, pero como que a veces pasa por alto cosas muy importantes, ¿sí? Entonces quiero compartirlo con ustedes para que leamos todos juntos y veamos precisamente eso que acaba de mencionar la señora Julia, de la relación, ¿sí? De cómo él tenía esa relación con los apóstoles, con este caso particularmente con Pablo. Y cómo está eso. Entonces vamos a Hechos 16, si quiere acompáñenme, tomen su Biblia y vamos a leerlo acá juntos para que vea cómo está esta relación. Entonces, Hechos capítulo 16, versículos 10 al 17. Dice: cuando vio la visión, enseguida procuramos. Aquí estoy tratando de resaltar aquellas palabras que nos ayudan a mostrar esa relación. Procuramos partir a Macedonia. O sea, él estaban juntos, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio, encarcelados en Filipos. Mire la relación. Eso, yo creo que cuando usted comparte situaciones difíciles, situaciones complejas, creo que los lazos de amistad se fortalecen mucho más. Dice: zarpando pues en Troas, vinimos, o sea, ambos fueron, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía verse la oración.
donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y ahí resaltó, y nos obligó a quedarnos. O sea, él estaba allí con Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, estaban juntos, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Amén. Qué tremendo esto, ¿no? Yo no sé si usted lo había hecho, pero yo lo invito a que lo empiece a hacer. Y es bueno, vamos a empezar a resaltar todas estas cosas, estas palabras que nos ayudan a identificar esa relación que tenía Lucas con los apóstoles. Vamos ahora a ver Hechos capítulo 20, donde dice del versículo 5 al 15. Y dice así la palabra: estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos, y en 5 días nos reuniremos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. O sea, él estuvo ahí. Aquí viene la visita de la despedida de Pablo en Troas. Dice, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y habían muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido el sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Versículo 13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y sabiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Aquí vemos cómo hay varias especificaciones donde claramente Lucas es parte de este equipo de trabajo y tiene una cercanía muy afín con Pablo. También aquí podemos ver los milagros que Dios hacía a través de estos hombres de Dios, como el caso de Pablo, que resucitó a este chico Eutico. Imagínense pues la situación, ¿no? De una persona que muere frente a sus ojos, caer de un 3er piso, y él simplemente ora, lo levanta y seguimos, fueron a comer, como si no hubiese pasado nada. Tremendo. Y creo que a veces, es un sentir que he tenido, creo que estamos en unos tiempos muy difíciles, donde no debemos permitir que nada opaque nuestra fe, que nada nos quite la fe. Si su fe está puesta en que Dios lo puede hacer, el milagro lo puede hacer, va a pasar por su fe. La fe es la que mueve montañas, la fe es la que hace que todas las cosas pasen. Entonces fortalezca su fe, ¿sí? Hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Primeramente la palabra. Cuando usted lee esto,
seguramente para una persona que lo lee por primera vez dirá, pues esto es asombroso, esto es tremendo, esto, eso ni una película de cine. Pero cuando usted empieza a sumergirse en la palabra, empieza a leerla, empieza a meditarla, usted dice, sí, yo sé que hay un Dios verdadero, que hay un Dios poderoso. Es más, hablábamos en las clases anteriores que si nos pusiéramos nosotros a contarnos aquí todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos daría horas de las sanidades, de los milagros, de lo sobrenatural, de la provisión, de la salud, de todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Entonces, la invitación es, mantengámonos muy conectados con la Biblia, ¿sí? Es la que nos quita la depresión, que nos quita la tristeza, que la quita la amargura, la rabia, el enojo, la envidia. Cuando usted empieza a sumergirse en la palabra, Dios empieza a hacer cosas tremendas en su vida. Y fortalezca su fe también con los testimonios, ¿sí? De personas que han vivido otras cosas. Y comparta también su historia, comparta también su testimonio a otros. Entonces este milagro que pasa con un tico puede pasar con cualquier persona, ¿sí? A veces como que lo vemos tan asombroso, como tan imposible que pues obviamente opacamos y atacamos nuestra fe. Y hoy yo creo que Dios puede seguir sanando, haciendo milagros. Ahora Él no cobra por eso, que eso es otra cosa muy diferente, porque seguramente muchos aprovechan esto para hacer cosas malas. Pero Dios es un Dios de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios milagroso, sobrenatural, poderoso, infinito. Nuestra mente no nos da para conocer todo lo que Él puede llegar a ser. Lo otro que vemos es que aquí en Hechos 25, pues efectivamente hay una característica de este predicador, ¿no? De Pablo, como él, bueno, dice que hacía unas largas imparticiones, pero ¿quién no lo va a hacer de tanto de lo que hay que hablar de Dios? Y más teniendo un encuentro de ese estilo, donde cara a cara podemos saber qué es Él y las evidencias que hay, y después de todos los milagros, obviamente hoy día los cultos y los servicios dominicales tal vez tardan 1 hora, 1 hora y media, y hay personas que se cansan y dicen, ya me quiero ir, ya que voy a almorzar. Cuando uno ve aquí que en el versículo 11 dice que Él hablaba hasta el alba, o sea, hasta el amanecer, hasta que salió el sol, ¿sí? Y bueno, Utico se durmió un rato, pero seguramente el resto del tiempo estuvo despierto. Entonces, este tipo de tiempos con Dios yo creo que no deberían tener límite, disfrutárnoslo, gozárnoslos. Eso sí, obviamente todo centrado y basado en la palabra, en la sana doctrina, que nos ayude a ampliar esa relación con Dios. Entonces aquí vemos que si usted su culto dominical se le alargó unos minutos, disfrúteselos, ¿sí? Tómese ese tiempo para aprender. Seguramente algunos solo reciben esa palabra el domingo, ¿sí? Entonces al menos que esa horita y media, 2 horas del tiempo que usted esté, sáquele mayor provecho. Le aconsejo, lleve una agenda, tome nota de lo que usted recibe. Yo estoy practicándolo, porque es que debemos activar todos nuestros sentidos cuando recibamos un mensaje. No solo la vista, sino también la escritura, memorizar, repasar. Eso nos ayuda mucho también. Porque a mí me pasaba, y todavía me pasa, que a veces uno va a decir, ay, esta, ¿y cuál referencia era esta? Yo sé, pero no me acuerdo la cita exacta, o dijeron algo importante. Entonces, qué chévere poder tener ahí su agendita para que usted pueda tomar nota de lo que está viendo. Bien, vamos avanzando acá en otra referencia de esta relación de Lucas, que también la vamos a ver en Hechos, capítulo 21, del 1 al 18. Dice que esto habla sobre el viaje de Pablo a Jerusalén. Dice, después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Costa, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Patara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre y dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí.
Y hallamos los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplimos aquellos días, salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo a Tiro y arribando a Tolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: perdón, que me perdí un momentico. Quien al vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y les entregarán manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vimos también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mansón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Bueno, aquí vamos a estar leyendo Lucas y Hechos para que usted vaya a tener el contexto, pero estas evidencias son maravillosas. Aquí podemos ver toda esa relación, casi que no hay ni una sola línea de este capítulo 21 que no haga referencia a que preparamos, subimos, nos abrazamos, oramos, nos subimos, nos hospedamos, llegamos, nos recibieron, de esa relación de Lucas con todo el equipo de discípulos y especialmente con Pablo. Hay algo que me llama mucho la atención, que parece, yo no sé si usted se lo puede imaginar, pero es un cuadro aquí en el versículo 5. Dice: cumplimos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos. Es como ver hoy cuando usted está en su congregación, o si usted en su casa tiene un grupo de oración, y todos saliendo con sus hijos, su familia, después de haber compartido un tiempo hermoso. Y después dice: y fuimos hasta fuera de la ciudad. Y dice: puestos de rodillas en la playa, oramos. ¿Se imagina usted estar con su grupo, su núcleo, sus amigos, su familia, todos de rodillas en la playa orando? Me parece un cuadro muy bonito, muy especial, donde esté públicamente en un paisaje seguramente muy hermoso, poder estar adorando a Dios. Y no solo allí, sino en cualquier lugar, si está en su casa, con su familia, pero cuando usted adora, ora al Dios Todopoderoso, es algo que es realmente incomparable. Yo cuando sirvo en mi iglesia, y a veces estoy atrás en la cabina de sonido, y veo las familias cómo se abrazan, cómo el papá abraza a su esposa, a sus hijos, y oran juntos, es un cuadro que es maravilloso tenerlo en la mente, ver cómo personas, familias unidas, se postran y oran al Dios Todopoderoso. Si un ser humano tan imperfecto y tan limitado como yo ve un cuadro de esos y se conmueve, ¿cuánto será Dios? ¿Cuánto Dios se emocionará, se alegrará de verlos juntos, unidos, orando? Eso es tremendo. Dice:
El versículo 6, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Ya un cuadro maravilloso, que a veces uno tal vez pasa muy de largo, pero son detalles muy importantes de esta confraternidad, de esta unión que nos muestra el libro de Hechos y esa relación de Lucas con Pablo. Bien, avanzando, aquí tenemos Hechos 27, del versículo 1 al 28 también. Voy a leerlo muy rápido. Dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pedro, o sea, muy especialmente, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos, o sea, él estaba ahí, a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave Alejandría que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, y navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llamaban Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pusiesen arribar a Fénice, puerto de Creta que mira al noroeste y suroeste, e invernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, no pudiendo poner proa al viento, nos abordamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a Sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recorrer el esquife. Y una vez subido a bordo, usando de esfuerzos para ceñir la nave y teniendo temor de dar en Sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el día siguiente empezaron a alijar, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días, o sea, no tenían forma de saber por dónde ir. Y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie y en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante el César. He aquí, Dios ha concedido todos los que quien navegan contigo. Por lo tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se ha dicho, con todo lo necesario que debemos en alguna isla. Venía la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas.
Bueno, aquí vemos toda la descripción que Lucas nos da de ese detalle, o sea, de los lugares, de cómo ellos echan el ancla, cómo ellos, sitios específicos, que eso pues realmente la única manera que Pablo lo pudiera contar o que alguien estuviese ahí con él, y pues claramente lo estamos viendo acá. Aquí hay varios versículos más que nos pueden dar esa connotación. Aquí hay una promesa que de hecho Dios me dio hace mucho tiempo sobre quiénes están navegando conmigo, quiénes están a mi lado en todas estas circunstancias, ¿no? Porque la vida es esto, tal vez algunos son tormentas, tempestades, a veces pasamos por valles, a veces estamos pasando por situaciones complejas, pero algo que yo siempre le he creído a Dios es que los que navegan conmigo, los que están conmigo, vamos a llegar a puerto, que ninguno se va a quedar, que ninguno va a perecer, y creo fuertemente que Dios nos ha dado esa promesa a muchos, a los que creen, de que llegaremos a puerto seguro de la mano de Dios, tomados de su mano. Bien, y bueno, solo quiero cerrar aquí con unos versículos porque se nos fue rápido el tiempo, y es Colosenses 4:14, nos muestra también que efectivamente Pablo era médico. Se va a ver, dice Colosenses 4:14, dice: os saluda Lucas, el médico amado, y demás. También vemos en 2 de Tito 4:11, dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo, porque es más útil para el ministerio, haciendo la referencia de Pablo escribiéndole a Timoteo sobre Lucas. Filemón, que hablábamos hace un rato, es una de las más cortas, también unas cartas cortas que hay. En el versículo 24 dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces vemos efectivamente cómo Pablo hace referencia a Lucas como el médico, como ese colaborador que él tiene, y de hecho el mismo Lucas habla de su identidad, ¿sí? Habla de quién es él y cómo hizo, digamos, esta narración. Versículo 1 al 4 de Lucas dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces aquí ya Lucas empieza a darle la introducción a este maravilloso evangelio, que es el que vamos a empezar a estudiar durante estos próximos martes, si Dios nos permite. Y nuevamente la invitación está a que usted se anime, se sume y tome su Biblia y empiece a leer Lucas, y pídale que Dios le hable, pídale que Dios le revele, que le muestre quién es Él, ¿sí? Que le muestre qué debemos hacer. Yo lo invito a que usted, donde está en este momento, usted por un instante cierre sus ojos y disponga este minuto para decirle a Dios: gracias. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, por dejar las evidencias de quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, porque hay miles de manuscritos, de evidencias, de hombres, Señor, que se han rendido, que han entregado sus vidas a ti, como el caso de Lucas, Señor, que a través de su evangelio, Señor, que lo que tú pusiste a través de tu Espíritu Santo en él, hoy lo podemos estudiar, lo podemos meditar, podemos reflexionar, Señor, de cada uno de los personajes, Señor, que tú los traes con un propósito, Señor, traes un mensaje con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque tú eres, Señor, quien permite que todas estas cosas sucedan para el beneficio nuestro, Señor. Gracias por permitirnos hoy sumergirnos, Señor, en este evangelio, en el libro de los Hechos, entender la relación, la amistad que debemos tener, cómo rodearnos, Señor, de personas que tengan tu espíritu, personas, Señor, que hablen de tu palabra, personas que puedan ser dirigidos, Señor, que muevan nuestra fe, que nos activen, Señor, que nos reten a estudiar, que nos reten, Señor, a buscar cada día más de ti. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, por todo lo que nos traes, Señor, y te pedimos, Padre, que así como hiciste con Eutico, así como hiciste con aquellos que
que perdieron la vida, pero que resucitaron, hoy resucites nuestras vidas, Señor. Que nos saques, Padre, de todo adormecimiento, que nos saques, Señor, de toda muerte espiritual, que nos saques de cualquier circunstancia que nos tenga hoy, en cualquier lodo cenagoso, en cualquier circunstancia, hoy nos saques, Señor. Hoy te pido, Señor, por todas aquellas personas que hoy estén pasando por una dificultad física, de salud, Padre, ten misericordia, Señor. Los ponemos delante de ti. Te pedimos ese milagro especial. Te pedimos, Señor, el poder tuyo sobre cada uno de ellos hoy. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza al único y verdadero Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.